Vamos a cambiar de tema, vamos a seguir hablando de la actualidad y también de las actividades autorizadas que ya están a partir de lo que es este día lunes. Recién pasábamos unas cuantas, pero otras también que han sido autorizadas a partir de lo que es esta jornada de lunes, es nada más y nada menos que las industrias, ¿no? Un tema que ya se venía manejando, que podría llegar a ser obviamente una realidad durante la semana pasada, después de los distintos protocolos y de los anuncios, y finalmente, a partir entonces de este día lunes, ya está autorizada entonces la actividad en las distintas industrias. Para hablar de este tema vamos a tomar contacto con Román Guajardo, quien es el presidente de la Unión de Empresarios del Parque Industrial de la ciudad de Roldán, quien tiene el agrado de hablar con nosotros. Román, ¿cómo te va? Buen mediodía. Hey, Román, ¿todo bien? Todo muy bien. Bueno, comenzó una nueva semana, ¿no? Una semana, me imagino que especial dentro de lo que se preveía, ¿no? De esta autorización para que ya las industrias vuelvan a funcionar. Exactamente, hoy arranca una nueva etapa, otra nueva fase, en función de los buenos resultados en materia de salud que se vienen consiguiendo, sobre todo en nuestra región y en nuestra provincia. Y a partir de ahí, y obviamente en un trabajo articulado con las autoridades, ya sean municipales o provinciales, se siguió continuando con la apertura de algunos establecimientos industriales que al día de hoy no estaban todavía habilitados para funcionar. Recordemos que hubo industrias, aquellas denominadas esenciales, que estuvieron abiertas desde el primer momento, aquellas vinculadas al sector alimenticio, la producción de biocombustibles, por ejemplo, en nuestra ciudad, y también aquellas vinculadas al sector sanitario, y después con el correr del tiempo y de los resultados que se iban teniendo y de las nuevas autorizaciones de las autoridades, algunas otras industrias, ya sea porque su actividad explícitamente pasaba a estar habilitada o bien porque proveían algunos productos e insumos necesarios para las cadenas esenciales, se fueron habilitando. Así todo, algunas quedaban todavía sin abrir, y a partir de hoy empezaron y en virtud del anuncio del viernes de las nuevas industrias incluidas, el porcentaje de apertura ha crecido notablemente. Que no quiere decir que el nivel de actividad haya crecido, son dos cosas distintas, porque en primer lugar, y siempre priorizando también la vida y la salud, hay que presentar los protocolos sanitarios de cada uno de los establecimientos industriales y se habilitan un cierto número de empleados por empresa. Román, ¿cómo es la actualidad hoy en el Parque Industrial de Roldán? ¿Cómo ha comenzado la jornada de hoy? Si hablamos obviamente de porcentajes, las industrias, las fábricas ya están en un 100%, todas trabajando, ¿resta todavía alguna que vuelva a funcionar? Mira, no, en un 100% no podemos hablar en esos porcentajes. El secretario de Industria, en una reunión que tuvimos la semana pasada, habló de un porcentaje de aperturas del 70%, y en los sectores pymes llegando a un 80%. En la ciudad de Roldán no escapaba un poco a los parámetros que nos comentaba el funcionario. Se habla que en la provincia hay 6.000 industrias, así que bueno, y de todas maneras tampoco se ve una situación de normalidad, porque hay que tener en claro que no salimos todavía de la pandemia, y si todo sigue en estos términos, en 2 semanas estaríamos dentro de la nueva normalidad. Y bueno, también las empresas, muchas tienen eh, personal de riesgo, por edad, por embarazos, por distintas afecciones de salud que puedan llegar a tener. En todos los casos, lo que es la cuestión de oficina, se está recomendando el teletrabajo, y en función de los protocolos que cada uno fue elaborando y presentando, también tendrá que tener todos los cuidados y los recaudos necesarios para que podamos, siempre priorizando la salud, también seguir produciendo. Román, uno de los tópicos también que se abordó en lo que fueron los anuncios, en esta reactivación también por parte de las industrias, en que el personal no tenía que ir en transporte público, que las empresas grandes en este caso tenían que utilizar distintos transportes para la llegada de los empleados. ¿Cuál es la situación de Roldán? Si hay alguna empresa que ha tenido que tomar esta medida o por el momento no. Mira, nosotros por el momento, y yo te puedo hablar de las empresas asociadas a la Unión, todas vinieron, o sea, cada uno de los empleados llegan a su lugar de trabajo por medios propios: ciclomotor, bicicleta, auto propio. Eso es una de las grandes ventajas que tenemos nosotros al estar radicados
en una ciudad como Roldán y con nóminas de empleados compuestas por roldanenses. Eso es muy importante. Obviamente que se dificulta mucho más en aquellos casos en donde el personal venga de otras localidades, y en esos casos siempre se está haciendo con personal con movilidad propia, perdón. Román, ¿se esperan otro tipo de anuncios durante estos próximos días en cuestiones obviamente de activación dentro de las industrias? Digo, sabemos que está todavía vigente el ATP, que hay obviamente algunos créditos para las pymes. ¿Se espera otro tipo también de medidas por parte del Gobierno Nacional de Economía? Mira, nosotros a través de la entidad en la que participamos estamos en permanente diálogo con las autoridades, ya sean municipal, provincial o nacional. Hoy lo que estamos trabajando y esperando es la aplicación de las medidas ya anunciadas y, de ser necesario, la continuación de algunas por un periodo mayor. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, créditos al 24% para pago de nóminas salariales para los meses del mes en curso, mayo y de junio, lo cual el ministro de Producción Nacional, Matías Culfas, algo adelantó, y en la reunión de la semana pasada con UBIA, y la idea es que se continúe con ese tipo de créditos para hacer frente a las nóminas salariales, porque obviamente que si uno analiza el último informe, por ejemplo, que elaboramos desde la Federación Industrial de Santa Fe, tenemos una caída interanual del 17 puntos, del 17%. Esto tiene que ver, obviamente, con una situación extraordinaria no buscada producto de la pandemia, pero la realidad también es cierto que hay una situación difícil en muchísimas industrias de nuestra provincia y de nuestro país. Entonces ahí es donde el trabajo articulado que se viene teniendo desde el primer día va a tener que continuar para poder, obviamente, apoyar a aquellos industriales que más lo necesiten. ¿Han tenido muchos problemas para acceder a estas medidas que ha implementado el Gobierno Nacional? Hablo de las ATP, de lo que es obviamente el pago a los trabajadores del 50% por parte del propio Estado, de lo que son los créditos también que se han lanzado para pymes. ¿Ha tenido problemas para acceder a algunas empresas de la ciudad? Mira, lo que es la asistencia para el pago de sueldos, hay algunos quit o CBU, digamos, algunos quiles, perdón, y CBU que al día de hoy no han recibido la transferencia, el depósito, pero se está trabajando para corregir esa situación. Obviamente que también entendemos que son muchísimos, hay que procesar muchos datos, y los tiempos apremian también para la propia ANSES. Así que desde ese lado, y en conversaciones que tuvimos durante la mañana, se están arreglando, y tenemos el compromiso de que se van a ir solucionando con el correr de los días. Obviamente hay que tener un poquito de paciencia, es una situación un poco desbordante en todos los sentidos, y es inédita, entonces obviamente que también lleva tiempo, desde la capacitación del sistema, la implementación, los recursos humanos que también no se pueden acompañando y recepcionando cada uno de los pedidos y necesidades que van surgiendo. Perfecto. Respecto a los créditos, no tiene que ver, digamos, la complicación en el acceso no tuvo que ver con las medidas del gobierno. En nuestro caso, y lo que vimos en la mayoría de los casos, es complicaciones impuestas por las propias entidades financieras, por las propias entidades bancarias, en donde muchas veces por documentación o por otro tipo de cuestiones han complicado el acceso a los beneficios tal cual fueron anunciados por el gobierno. Como históricamente ha sucedido lamentablemente en Argentina, teniendo los bancos de intermediarios. Román, te agradecemos mucho por el contacto, seguiremos seguramente en contacto para tratar de seguir buscando cuáles son obviamente las distintas realidades que se viven en las industrias y fundamentalmente en la fábrica de nuestra región. Te agradecemos mucho. A ustedes a disposición, un saludo grande para todos, cuídense. Presidente UNEMPIR, entonces, hablando de un tema importante, ¿no? Las industrias, algunas que se han reactivado a partir de lo que es este día lunes, todas con sus protocolos sanitarios, obviamente, que tienen que cumplir, y de a poco ir volviendo, obviamente, a lo que es esta reactivación, si se quiere, de la economía.